Había gritos viniendo de tu casa, dijo el vecino. Estuve fuera 2 semanas, visitando a mi hermana en Oaxaca, y al volver a mi humilde hogar en Coyoacán, lo primero que me soltó don Ramón, mi vecino de toda la vida, me heló la sangre. ¿Gritos? ¿En mi casa? Una punzada de miedo me atravesó el pecho. La puerta principal estaba ligeramente abierta, algo que nunca, jamás, dejaba. Mi mente, que siempre había sido un refugio de calma, comenzó a tejer escenarios oscuros, cada uno más perturbador que el anterior. Entré despacio, el silencio era ensordecedor, roto solo por el crujido de mis botas en el piso de madera. La casa se sentía extraña, ajena, como si un espíritu desconocido se hubiera apoderado de ella. En la sala, el viejo reloj de péndulo de mi abuelo yacía destrozado en el suelo, sus entrañas expuestas. Un escalofrío me recorrió la espalda. Ese reloj había sobrevivido terremotos, revoluciones, y ahora estaba hecho pedazos. ¿Quién podría hacer algo así? ¿Y por qué? Pero lo que encontré en mi estudio, ese santuario de paz donde pasaba horas leyendo y escribiendo, fue lo que realmente me rompió el alma y encendió una llama fría de resentimiento en mi corazón. Mis fotografías familiares, cuidadosamente dispuestas en el escritorio, estaban rasgadas. Los rostros de mis padres, de mi difunta esposa, desfigurados. En ese instante la preocupación se transformó en una rabia hirviente, una sed de saber quién había osado profanar mi santuario, mi historia. Y no era solo mi casa lo que habían violado, era mi paz, mi pasado, mi futuro. Lo que descubrí después, la verdad detrás de esos gritos y esa destrucción, me empujó a un camino del que no había retorno. Un camino donde la justicia se convertiría en mi única obsesión. La inquietud me perseguía. Cada sombra, cada crujido en él. Anoche me ponía los nervios de Point. Intenté ignorarlo, atribuirlo al cansancio del viaje, a la sugestión, pero no podía. La voz de esa persona desconocida, sus palabras exactas resonando en mi cabeza. Había gritos viniendo de tu casa. ¿Quién gritaba? ¿Y por qué? La pregunta me taladraba el cerebro. Había algo profundamente equivocado, una pieza faltante en este rompecabezas que no encajaba. Mi vida, que antes era predecible y ordenada, se había transformado en un laberinto de sospechas. Empecé a revisar mis pertenencias con una meticulosidad obsesiva, buscando alguna señal, cualquier indicio de que alguien había estado aquí. Los objetos cotidianos adquirieron un aura siniestra. La cafetera, el control de la televisión, incluso las fotos familiares en la sala, todo parecía guardar un secreto. El hombre que confiaba en la lógica y en lo tangible ahora se sentía atrapado en una pesadilla. No era solo el miedo a lo desconocido, era la sensación de que mi santuario había sido profanado. Esa noche el sueño me abandonó por completo. Cada susurro del viento, cada crujido de la madera, se magnificaba hasta convertirse en una amenaza. Mi mente regresaba una y otra vez a la llamada, a la voz anónima, a la imagen de mi casa, mi refugio, invadida por gritos desconocidos. Me sentía vulnerable, expuesto. La sensación de que alguien había violado mi espacio más íntimo me carcomía. No podía quitarme de la cabeza la idea de que alguien, o algo, había estado aquí, respirando el mismo aire, tocando mis cosas. Decidí que no podía seguir así. Tenía que encontrar respuestas, aunque no supiera por dónde empezar. Mi primera acción fue revisar las cámaras de seguridad. Había instalado un sistema básico, más por costumbre que por verdadera necesidad. Revisé las grabaciones de los días en que estuve fuera, cuadro por cuadro. Horas de metraje de un patio vacío, de la puerta principal inalterada. Nada, absolutamente nada que indicara la presencia de intrusos. La frustración crecía. ¿Había sido una broma cruel o algo mucho más siniestro que mi limitada visión no podía captar? La impotencia me invadió. Yo, el hombre que siempre tenía un plan, se sentía perdido. Me acerqué a la ventana, observando la calle desierta de Coyoacán. Los vecinos dormían, ajenos a mi tormento. ¿Y si la persona que llamó era de aquí mismo? La voz sonaba distorsionada, pero el acento era inconfundiblemente local. Empecé a recordar cada conversación, cada interacción de los últimos meses, buscando alguna pista, un rostro, una palabra que pudiera encajar en este rompecabezas. La paranoia se instalaba en cada rincón de mi mente. No podía confiar en nadie. La idea de que alguien cercano a mí pudiera estar involucrado, o al menos supiera algo, me helaba la sangre.
siempre había sido un hombre de confianza, pero ahora el mundo parecía haberse vuelto un lugar hostil. La incertidumbre era un veneno lento, corroyendo mi paz mental. Sabía que esta obsesión no me dejaría hasta que descubriera la verdad, sin importar el costo. La obsesión, lo admito, se convirtió en mi sombra. Cada día, la necesidad de desentrañar el misterio de los gritos en mi casa se intensificaba. Mi mente, antes ordenada y lógica, ahora tejía complejas teorías. ¿Quién podría haber hecho algo así? La lista de sospechosos era corta, pero las dudas eran largas. Empecé por los más cercanos, aquellos con acceso o conocimiento de mis rutinas. Mi socio, Ricardo, fue el primero en mi punto de mira. Siempre envidioso de mi éxito, aunque lo disimulaba con una sonrisa forzada. Sus ojos, a menudo, revelaban una ambición desmedida. Recordé una conversación casual donde mencioné mi viaje a Oaxaca, un detalle insignificante en su momento, pero ahora una pieza crucial. ¿Podría ser él quien llamó, o peor, quien orquestó todo? La idea me revolvía el estómago. Luego estaba Sofía, mi exnovia. Nuestra ruptura fue amarga, llena de reproches y promesas rotas. Ella conocía mi casa mejor que nadie, cada rincón, cada costumbre. Su rencor era palpable incluso meses después. ¿Sería capaz de una venganza tan retorcida? La posibilidad de que Sofía estuviera detrás de esto, o al menos supiera algo, me helaba la sangre. Había algo en su silencio reciente que me inquietaba profundamente. La búsqueda de la verdad me llevó a revisar cámaras de seguridad de los vecinos, aunque sabía que la mayoría eran para espantar a los ladrones comunes, no a fantasmas que gritaban en la noche. No encontré nada, solo el ir y venir rutinario de la gente. Pero no me rendiría. La incertidumbre era un veneno lento, corroyendo mi paz mental. Sabía que esta obsesión no me dejaría hasta que descubriera la verdad, sin importar el costo. La obsesión se había transformado en una necesidad vital. Cada día, mi búsqueda se volvía más metódica, más desesperada. Revisé cada rincón de la casa, no solo buscando señales de intrusión, sino pistas, cualquier cosa que me dijera quién había estado aquí y por qué. Mi mente repasaba incansablemente cada conversación, cada interacción reciente, buscando un cabo suelto. No podía descansar. Una tarde, mientras limpiaba el polvo de una vieja estantería en el estudio, mis dedos tropezaron con algo inusual. Detrás de una hilera de libros antiguos había una pequeña ranura en la pared. Mi corazón dio un vuelco. Con dificultad logré extraer un pequeño USB casi imperceptible. No había estado allí antes. La incertidumbre se convirtió en una punzada de adrenalina. ¿Qué contenía? ¿Sería esto lo que tanto había buscado? Con manos temblorosas, conecté el USB a mi laptop. Un solo archivo de vídeo apareció en la pantalla. Al reproducirlo, la imagen temblorosa de mi propia sala de estar llenó la pantalla. Al principio solo se escuchaba un silencio inquietante, luego un susurro, y después los gritos. Los mismos gritos que el vecino había mencionado, pero esta vez eran claros, desgarradores. No eran fantasmas, eran reales. La cámara, oculta de alguna manera, capturó una figura que se movía en la penumbra. No podía distinguir el rostro, pero la silueta era inconfundible. Era una mujer. Mi sangre se heló. Los gritos continuaron, y la figura se acercó a algo fuera de cuadro. De repente la pantalla se llenó con la imagen de mi esposa, atada y amordazada, luchando desesperadamente. El impacto me dejó sin aliento. No era un robo, no era un simple allanamiento. Esto era personal. La ira me invadió, una furia fría y controlada. La grabación continuó, mostrando la crueldad de la situación, la impotencia de mi esposa. Sentí como la rabia se solidificaba en mi interior. Sabía que la verdad estaba cerca y no me detendría hasta encontrar a la persona detrás de esto. La grabación terminó. Mi corazón, que latía con la fuerza de un tambor de guerra, ahora se sentía como un puño apretado. La rabia no era suficiente. Necesitaba respuestas, y las necesitaba ahora. Sabía quién era la mujer en el vídeo, ese rostro familiar que había visto demasiadas veces en mi propia casa. Había sido mi hermana, alguien en quien confiaba ciegamente. La traición me golpeó con la fuerza de un tráiler en la carretera a Querétaro. Mi visión se nubló por un instante, no de lágrimas, sino de una furia gélida. No hubo gritos. No hubo reproches inmediatos.
La calma que me invadió era más aterradora que cualquier explosión de ira. Era la calma del depredador que acecha a su presa. Cada detalle de la escena se había grabado en mi mente, su sonrisa cruel, la indefensión de mi esposa, el sonido de su voz. Me levanté, la silla chirrió contra el piso, un sonido insignificante en la tormenta que se desataba dentro de mí. Había llegado el momento de la verdad, no solo para mí, sino para ella. Mi teléfono vibró en mi mano. Era un mensaje de ella casual, como si nada hubiera pasado. ¿Nos vemos para cenar, hermano?, decía. Una carcajada amarga escapó de mis labios. ¿Cenar? La única cena que se serviría esa noche sería la de la justicia. Mis dedos volaron sobre el teclado, la respuesta concisa y directa. Claro. Te espero en mi casa. Tenemos algo importante de qué hablar. Envié el mensaje y sentí una punzada de satisfacción oscura. Mientras esperaba, cada segundo se estiraba en una eternidad. Repasé cada conversación, cada momento compartido, buscando la señal que debía haber visto, la grieta en su máscara. La ceguera de mi confianza me avergonzaba, pero esa vergüenza se transformó rápidamente en una determinación férrea. No sería la víctima de nadie más. La puerta principal, que antes representaba seguridad, ahora era la entrada a mi propio tribunal. El timbre sonó, cortando el silencio como un cuchillo. La hora de la verdad había llegado. La puerta se abrió con un crujido, revelando el rostro de mi hermana, esa sonrisa falsa que ahora me revolvía el estómago. Sus ojos, antes tan familiares, me parecieron fríos y calculadores. «Hermano, qué sorpresa», dijo, intentando sonar casual, pero la tensión en el aire era palpable. No le di tiempo a reaccionar. Mis palabras salieron como un torrente, cada una cargada con el peso de semanas de angustia y la certeza de su traición. Le narré la llamada, los gritos, mi regreso, la casa demasiado limpia. Observé cómo su rostro palidecía, cómo su máscara de inocencia se resquebrajaba lentamente. Negó al principio, por supuesto, con la misma facilidad con la que respiraba. Inventó excusas, balbuceó sobre malentendidos, pero yo no era el hombre ciego de antes. Cada mentira que salía de sus labios solo confirmaba mi dolorosa verdad. La voz en el teléfono, la descripción de los gritos, todo encajaba con el perfil de alguien que había profanado mi espacio, mi paz. Le mostré la grabación que había conseguido, la voz distorsionada, pero inconfundible, de los gritos que el vecino había escuchado. Su silencio fue la confesión más ruidosa. El brillo en sus ojos cambió, la falsedad se desvaneció y dio paso a una expresión de furia contenida, una rabia que había permanecido oculta bajo años de relación. No hubo arrepentimiento, solo un resentimiento helado. ¿Qué esperabas?, espetó, su voz apenas un susurro venenoso. Siempre fuiste el favorito, el que tenía todo. La envidia, ese monstruo silencioso, había estado carcomiéndole por dentro. La revelación no fue un alivio, sino una herida profunda. La justicia había llegado, pero con ella la amarga verdad de una relación destruida. Mi hermana, mi sangre, se había convertido en mi verdugo. Los gritos de mi vecino, el eco de sus palabras, finalmente se acallaron. Ya no había necesidad de la furia que me consumió. La verdad, cruda y dolorosa, se había revelado. Mi propia hermana, la sangre de mi sangre, fue quien orquestó todo, movida por una envidia que nunca imaginé. Esa noche la confrontación fue brutal, las palabras cortaron más profundo que cualquier cuchillo. Su rostro, retorcido por la ira y el miedo, es una imagen que jamás se borrará de mi mente. No hubo gritos ni lágrimas, solo un silencio pesado, la verdad flotando entre nosotros. Ella confesó, no con remordimiento, sino con una frialdad que me heló el alma. Mis padres, mis hermanos, mi familia. Todo se desmoronó frente a mis ojos. La casa, que una vez fue el refugio de mi infancia, ahora era un nido de traiciones. No sentí victoria, solo un vacío inmenso. La justicia había llegado, sí, pero a un costo devastador. Aprendí que la venganza no trae paz, solo más dolor. La cicatriz de esa traición siempre me acompañará, un recordatorio constante de lo frágil que es la confianza, incluso entre los que más amas.